Bueno, queremos darles una cordial bienvenida a todos y hoy yo quería contarles el tema de hoy, ¿no? Rescatados, un rescate divino. Dice que en 1986 hubo una gran expectativa de millones de estadounidenses porque había ocurrido algo con una niña. No sé si ahí no se me puede ayudar. Bueno, esta niña se llamaba Jessica McClure. Se escribe M-C-C-L-U-R-E. Así, McClure. Bueno, puse ahí a ver cómo se pronunciaba. Decía McClure. Ella tenía apenas 18 meses y había caído en un pozo profundo que habían cavado, pero este pozo, adivinen qué diámetro tenía. 20 centímetros. 20 centímetros, ¿se imaginan? 20 centímetros. Y en 20 centímetros dice que esta niña estaba en una posición sostenida, ¿no? Por el golpe, había descendido por ese pozo 6 metros 70 centímetros, casi 7 metros de profundidad, en un diámetro de 20 centímetros. Solo que este pozo tenía una característica: a los 8 metros se bifurcaba y continuaba de 20 centímetros, pero el otro era mucho más ancho, donde la niña podía caer más profundo. Entonces justo se quedó ahí, ¿no? Atorada con su pierna, su pie, dice, pegado a la cara entre la pared del pozo, y ahí pasó. ¿Adivinen cuántas horas? 58 horas. 58 horas. ¿Se imaginan? 58 horas en esa posición. Y entonces esto llamó la atención de muchos medios de comunicación. Es más, hasta la esposa del presidente Reagan en ese tiempo pospuso una cirugía que tenía y por estar expectante de lo que sucedía. ¿Qué es lo que hicieron? Los bomberos hicieron otro pozo junto al otro, ¿no? Bajaron más profundo, intersectaron la bifurcación y en la parte más ancha inflaron un globo, así para prevenir que la niña, si cae, no vaya más adentro, y bajaron y empezaron a subir, ¿no? De tal forma que tomaron a la niña y le sacaron. Interesante. Eso me recordaba a esos mineros que le sacaron, ¿no? En Chile, ¿no? Ese rescate fue impresionante también. El mundo entero estaba paralizado por ese rescate. Y también había un grupo de niños de un equipo de fútbol, ¿no? ¿No era eso? En Asia, sí. Bueno, allá en Asia, y duraron muchos días. Es más, hasta ahí la película es cómo le sacaron. Tuvieron que dormirles, ¿no? Con anestesia y bucear para poder sacarles a esos niños. Los rescates, aquí en la tierra hay muchos rescates, queridos hermanos, y esos rescates a veces nos impresionan, pero hace 2000 años se produjo nuestro rescate y es el rescate más asombroso que puede existir. En el caso de esta niña Jessica, los bomberos, otros seres humanos, pudieron salvarle, pero en el caso del ser humano no había nadie que pueda salvarlo. Ningún ser humano puede salvarse y volver al estado natural que Dios había creado a Adán y a Eva. Dios había creado a Adán y a Eva en perfección, lo había creado sin pecado, sin muerte. Una situación que nosotros no conocemos. Para nosotros la eternidad, o sea, imagínense, yo conversaba con mi cuñado y bueno, él está dentro de la iglesia, pero no siempre estuvo en la iglesia, y entonces él me decía, pero Pablo, imagínate, ¿cómo? Yo trabajo y tengo que hacer planes de trabajo. Imagínate hacer un plan de trabajo para la eternidad.
Porque no captamos la eternidad, porque nosotros vivimos en esta circunstancia de pecado donde todo termina, todo se acaba, la juventud se acaba, la vida se acaba. Pero Dios no había creado a Adán y a Eva en esa situación. ¿Vieron qué pasó cuando ellos comieron del fruto? ¿Qué pasó? Y quiero que me ayuden a buscar un versículo, ¿ya? Un versículo, ese versículo está en Romanos capítulo 5, versículo 22. Vamos a pedirle a... ¿Acá eran los fariseos? Sí. Bien. De esta nave, alguien que me... Romanos 5, 12. De esta nave de acá, alguien, podemos buscar, por favor, Salmos. Tuve un problema imprimiendo y algunas imprimí patas arriba y otras. Salmos 49, 7 y 8. Salmos 49, 7 y 8. Y de acá. ¿Y ustedes cómo eran? No tenían nombre. ¿Y ustedes tampoco no? Ahí estaban los saduceos. Aquí vamos a ser los fariseos y ayer dijimos los publicanos, ¿no es cierto? Ustedes van a ser los publicanos. Entonces, ustedes me van a ayudar con 1 de Pedro 1, 18 al 21. Uno de ustedes de aquí de la nave, ¿está bien? Vamos a leer el primer versículo. ¿Qué dice, mi hermano? Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por todos sus pecados. Exacto, ese versículo en la Biblia es clara. Dios creó en una situación de perfección al hombre, a Adán y a Eva, pero cuando ellos decidieron pecar, todo se trastornó. Y una de las principales cosas que entró en este mundo fue la muerte. Pero queridos hermanos, con el pecado no solo entró la muerte, bueno fuera que solo muriésemos. Con el pecado entró muchas otras cosas más. Con el pecado entró, ¿qué entró? Violencia. Con el pecado entró, ¿qué más? El egoísmo. ¿O no? Sí, ¿somos egoístas o no somos egoístas? ¿Sí somos? ¿Sí? ¿Cuántos somos egoístas? Muchos, ¿no? Entró el rencor, somos el orgullo, ¿no? Entró el orgullo. No solo entró la muerte, sino que entraron muchas otras cosas más dañinas como consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva estaban comiendo del fruto y el cielo estaba expectante, ¿no? Por la tierra. Todos así en silencio en el cielo a ver qué hacía. Cuando Adán comió del fruto, dice que todo el cielo se llenó de tristeza. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el siguiente versículo, ¿está bien? Salmos, capítulo, a ver, Abigail, ¿puedes leer fuerte? Salmos, capítulo 49, versículos 7 y 8. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Exacto. Salmos está diciendo ahí, ¿quién puede dar la vida? A ver, yo voy a rescatarte a ti para que tengas vida eterna. ¿Podré? ¿Cómo si tengo pecado? Y si muero por consecuencia de mis pecados, pero no puedo resucitar. ¿Por qué? Porque soy un pecador y la paga del pecado es la muerte. En el mundo no hay nadie que pueda pagar el pecado de otra persona. No hay nadie, ni así le canonicen, ¿no? Algunos dicen, vamos a canonizarle y entonces ya se convierte en santo. No, eso no hay. En la Biblia es claro, todos los seres humanos son pecadores. Nadie es infalible.
y todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Nadie, ningún ser humano puede dar su vida. Es más, Elena G. White dice que los ángeles se ofrecían para venir a rescatar a los seres humanos. Pero aquí viene una cosa: ningún ser creado tiene vida por sí mismo. Ningún ser humano, ni Satanás tiene vida por sí mismo. La vida que Dios da, o sea, el único que tiene vida por sí mismo es Dios, y Él la entrega. Y entonces un ser creado no puede rescatar porque no tiene vida en sí misma. ¿Cómo voy a dar algo que yo no tengo? Digamos, un ángel viene y muere en nuestro lugar, pero él no es dueño de la vida. ¿Quién es el único dueño de la vida? Dios. Y es por eso que Jesús tenía que venir a morir. Tenía que venir. Pero hay una cosa. Cuando tú lees Romanos, cuando tú lees Corintios, Colosenses, Pablo explica una cosa. Jesús se había ofrecido desde antes de crear cualquier cosa. Pablo dice, Dios tenía un misterio que lo tenía oculto ¿por cuánto tiempo? Desde tiempos eternos. ¿Desde cuándo? Antes de crear cualquier cosa, ¿saben qué tenía planificado Dios? Rescatarnos. Y Jesús sabía, Él era el enviado para poder rescatar a sus criaturas. No es que nos dejó abandonados, no nos dejó en este mundo, pecamos y ya, te fregaste, pues no, pecaste. No, Dios no nos dejó así. Dios había tenido el plan de salvación desde antes de crear cualquier cosa. Entonces, Jesús tenía que venir. Jesús tenía que venir. Y vamos a leer, a ver, de acá, de los publicanos, ¿pueden leer el versículo que les dije? Primera de Pedro, capítulo. Exacto. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero, sin defecto ni mancha. Cristo ha sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Exacto, aquí dice Pedro, ustedes han sido rescatados no con cosas perecederas, no como el oro o la plata. Atahualpa no quiso pagar por su rescate pagó, así un cuarto lleno de oro, ¿no? Pero ¿qué puede dar el ser humano para tener vida eterna? ¿Qué puede dar? Pero hay una cosa, en el corazón del ser humano siempre está la eternidad. ¿Y quién puso esa eternidad en el corazón? La Biblia dice que el que puso el deseo de eternidad en el corazón del ser humano fue Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para vivir eternamente. Amén. Y aquí viene una de las cosas, ¿no?, interesantes. Yo leía ahí algunas personas que se oponen en cuanto a la predicación del Evangelio y dicen que no es coherente. Pero hay algunas cosas que la ciencia hoy no puede explicar. Y una de las cosas que tiene en el corazón el ser humano es el deseo de vivir eternamente. Y eso no lo tiene ningún otro ser creado aquí. ¿Por qué el ser humano tiene el deseo de vivir? De no morir. ¿Por qué el deseo de permanecer? Es más, antes, ¿no?, las familias, recuerden en la Edad Media y se ponían escudos, ¿no? Y hay los escudos de las familias. Y es más,
debe haber escudos de sus familias también, ¿no? Hay los escudos por ejemplo, de la familia de Granada, ¿no? Está la familia, y bueno, así, muchas. Pero, ¿por qué hacían eso? Las familias tenían que persistir y avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué el deseo de persistir? ¿Por qué el deseo de tener eternamente? Y ahí viene una de las cosas que en la psicología dice: nadie desea algo si es que antes no lo ha visto o no lo ha probado. ¿Sí me entienden? O sea, nadie desea algo si antes no lo han visto o no lo han probado. O sea, ¿cómo deseas tú algo que nunca has visto? ¿Cómo deseas tú algo que nunca has probado? ¿Cómo deseas? Ahora, la ciencia dice que no hay eternidad. Pero ¿y el ser humano por qué desea la eternidad? Si seguimos los postulados de la ciencia, entonces el ser humano no debería desear la eternidad porque nunca la ha tenido, según la ciencia. Pero el corazón del ser humano sí quiere vivir eternamente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque una vez sí estuvimos en la eternidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó para vivir eternamente. De ahí venimos arrastrando el deseo de vivir. Y ese deseo de eternidad está en nosotros porque Dios lo puso. Dios lo puso. El pago que hizo Jesucristo por nosotros no podía hacerlo otro ángel. Solo Él podía hacer ese pago. Y es más, en el Antiguo Testamento dice que los israelitas tenían que llevar un corderito para el perdón de sus pecados. Bueno, había el cordero, había, ¿qué más había de las ofrendas? ¿Recuerdan? Por ejemplo, los abogados, así tenían que llevar, no, los bueyes, ¿no? Los más pobres tenían que llevar la palomita, y si era bien pobre, tenían que llevar un puñado de harina, de flor de harina, no de trigo ahí, llevar como ofrenda. Pablo dice todo eso simbolizaba a Jesús. Pero ¿saben que hay una cosa en el corazón del ser humano? Que el corazón del ser humano quiere ganarse el cielo haciendo cosas, pensando que puede hacer cosas. Y entonces los israelitas, en vez de ver a ese cordero que estaba siendo un ejemplo de Jesús, un símbolo de Jesús, y decir: Dios, tú me vas a libertar, ellos decían: no, por si acaso para ganarme más, voy a llevar más corderos, pensando que por los muchos sacrificios van a ser salvos. Pero no era eso, no son los corderos, la cantidad de corderos que tú dabas que te hacían salvos, sino era el sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir un día. Y en el transcurso de la historia de la humanidad, el ser humano quiere ganarse el cielo. Por eso hay la caminata al Quinche. Sí, no sé cuántos han caminado. ¿Caminaron? ¿Sí han caminado? ¿Por qué? ¿Y de dónde apareció esas peregrinaciones? ¿Saben por qué? Porque el ser humano quiere hacer algo para ganarse el cielo. Y algunos caminan descalzos, otros de rodillas, otros flagelándose, ¿no? Golpeándose, otros cargando una cruz, pensando que así agradamos a Dios. Pero yo les quiero decir, por más que nos golpeemos, por más que caminemos, por más que hagamos cualquier cosa, el ser humano no puede hacer nada para ser sano. Lo único que le queda al ser humano, ¿saben qué es? Es mirar hacia la cruz
y decirle, gracias Dios, porque mi salvación no depende de ti, sino depende de lo que Jesús hizo. Queridos hermanos, nuestra salvación solo depende de lo que Jesús ha hecho. Amén. No depende de lo bien que nos portemos. No digo que se porten mal, por si acaso. Algunos van a decir, el pastor dijo, como no depende de mi actitud, voy a portarme mal nomás. No, el que conoce a Jesús, recuerden, pasamos a ser hijos de Dios. Queridos hermanos, saben, nuestro rescate fue perfecto. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, terminado es, fue un grito de victoria en el cielo. Fue un grito de victoria y se dijo, vencimos. El ser humano está rescatado. Pero Dios no obliga a nadie a estar en el cielo. No obliga a nadie. Y tenemos un Dios que es un caballero. Dios invita. Y el que tiene que decidir es el ser humano. Pero Dios va a hacer cualquier cosa para que tú tengas el conocimiento y tengas el poder de decidir. La pregunta es, ¿qué vas a decidir con el rescate de Jesús? ¿Lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? ¿Lo vas a aceptar? Aquí hay personas que ya han aceptado y la manera de aceptarlo es públicamente. Y Dios dejó este rito que ya habíamos hablado, que es el bautizo. Y ya muchos estamos bautizados, pero yo sé aquí que hay personas que no están bautizadas. Y yo quisiera invitarte a hacer una oración por ti. Quisiera invitarte a que tú tomes la decisión por Jesús. Amén. ¿Quieres tomar esa decisión por Jesús? Amén. ¿Quieres decir, yo sí quiero ser rescatado por Dios, yo no puedo hacer nada? Y aquí viene la vida diaria, ¿no? Porque, claro, tenemos la promesa de la vida eterna en Jesús y le damos gracias porque nuestra salvación depende de Jesús, pero también hay cosas que estamos nosotros aquí atados al pecado y que Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos del egoísmo, del rencor, del mal carácter. A veces ofendemos a las personas que más amamos y a veces ni entendemos cómo hacemos daño a las personas que amamos. ¿Cómo le hacemos? O sea, por ejemplo, si tú vas y le dices a una persona que está tomando, dice, pero tú amas a tu familia, ¿qué te contesta? Sí, yo amo, pero ¿por qué le haces daño? No puedo. Cuando un hombre o una mujer es infiel, dice, pero tú amas a tus hijos, amas a tu familia. Sí, yo amo, pero no puedo. No puedo, el pecado es así. El pecado nos amarra. Cuando tienes problemas con tu familia, no puedes pedir perdón. No, es que yo soy así, sé que tengo que acercarme a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, para tener una buena relación, pero no, soy orgulloso. Pero sé que debo hacerlo, pero no, me mantengo en el pecado. ¿Sabes? Dios quiere librarnos. Nos promete la vida eterna. Pero también quiere librarnos del pecado aquí. Es por eso que Dios quiere hacer una invitación. No es la invitación del pastor. Yo considero que solamente que... yo también alguna vez estuve sentado con ustedes. No. Y alguien dijo, bueno, y entonces uno tiene que decidir qué va a hacer con Jesús. Jesús ya hizo el rescate. Y entonces yo solo quisiera preguntar aquí, y me gustaría hacer una oración por todos los que quisieran decirle, Jesús, yo quiero aceptarte y quiero entregar mi vida a ti a través del bautizo. ¿Habrá alguien? ¿Puede ponerse de pie? Yo sé, y les invito a todos, ¿no? Para hacer una oración, a todos los que quieran ponerse de pie y decir, yo quiero, hermana, ven, vamos a orar aquí, al frente. Evelyn,
ven aquí. ¿Sí? ¿Habrá alguien más, queridos hermanos, que quiera decirle a Dios? Ven, hermano. Yo sé que durante la semana ya se pusieron de pie. También quisiera orar por ustedes. ¿Sí? Los que ya se pusieron de pie en el transcurso de estos días. Ven, ¿sí? Me gustaría orar por ustedes. Y de los que están aquí y que no se han puesto de pie y que saben que tienen que bautizarse, ¿les gustaría pasar? ¿Les gustaría que oremos por ustedes? ¿Qué vamos a hacer con la salvación de Jesús? La salvación de Jesús está disponible. Y quiero decirles, ¿no?, que solamente tenemos que aceptarla. Porque en nuestra salvación no podemos hacer nada. Solo Dios puede librarnos. Y cuando te bautizas tienes que creer. Claro, hay luchas, hay dificultades. No es que me meten en el agua y salgo un angelito, no. Pero sí, en el nombre de Jesús ya soy libre. Y tengo que pedirle fuerzas para tomar mejores decisiones, acorde con la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hablar por las personas. No sé si habrá alguien más que no es bautizado y que quisiera decirle a Jesús: yo sé que tengo que ser bautizado, bautizada. No sé, ya todos son bautizados. Creo que todos, ¿no? Vamos a orar. Y les invito a ustedes, mis hermanos, a ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quisiera que le dé un abrazo a la persona que está a su lado y vamos a cerrar los ojitos. Vamos a orar. Un abrazo. Vamos a orar. Querido Dios, hoy te agradecemos porque esta noche hemos repasado a través de la Biblia, Señor, el rescate que tú nos haces. Y hoy nos invitas a que aceptemos ese rescate. Señor, no tenemos nada bueno para ser salvos. Solo tú puedes, Dios, librarnos de este pecado que tenemos. Pero Dios, gracias a ti tenemos la esperanza de tener vida eterna. Gracias a ti, Dios, tenemos la esperanza de librarnos de las cadenas del pecado y ser libres en ti. Danos la fuerza para tomar las decisiones. Y Dios, protege nuestra vida. Amén. Guíanos para hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.